Hola, hoy vamos a hablar de la nutrición en los estados catabólicos. Vamos a hablar de la nutrición específicamente en las lesiones térmicas o quemaduras. Las quemaduras son las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, que puede ser calor o frío. Los cuatro tipos de quemaduras, de acuerdo a la gente que los produce, son las térmicas. Por ejemplo, puede ser con agua hirviendo, con fuego, con una fuente de calor como la plancha. Las eléctricas, que son las descargas eléctricas. Las químicas, que son con sustancias abrasivas como los ácidos. Y las radiactivas, que puede ser, por ejemplo, la exposición a la radiación o la exposición al sol. El criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada puede ser quemado grave, que también se le llama gran quemado, que es cuando presenta una superficie corporal quemada superior al 15%, y el quemado leve cuando es inferior al 15%. Los 3 grados de las quemaduras, dependiendo de la parte de piel que está comprometida, es la de primer grado, que es la epidérmica, donde solamente hay destrucción de la epidermis. La de segundo grado, en grado superficial, que es cuando hay destrucción de epidermis más dermis superficial. De segundo grado, dérmico profunda, que es cuando hay destrucción de la epidermis más la dermis. Y la subdérmica o de tercer grado, que es la destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. La regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente y consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9%. Aquí se ve en el ejemplo, pues cada parte del cuerpo está dividida en un 9%. Para los niños existe una variación que se utiliza la tabla de Land y Broder y va variando las porciones del porcentaje en distintas zonas anatómicas durante su crecimiento, siendo la cabeza mucho mayor y los miembros mucho más pequeños. Aquí viene la tabla de qué parte es el porcentaje que está quemado. Las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica, pues bueno, sus consecuencias es que generan el desarrollo de malnutrición aguda, de sarcopenia secundaria y de debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, la disfunción orgánica múltiple, la sepsis y finalmente la muerte. Por otra parte, el balance negativo de micronutrientes antioxidantes durante el daño térmico favorece el desarrollo de estrés oxidativo, el cual mantiene y perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica, la disfunción mitocondrial y las alteraciones metabólicas antes descritas. ¿Cuál es el déficit energético proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético es de 943 más menos 654 kilocalorías por día, y el déficit de proteínas es de 49 más menos 41 gramos por día. Es decir, esto es lo que se estima que pierde el paciente de energía y de proteínas cada día. El porcentaje en el que se eleva el gasto basal en el paciente quemado está estimado en un 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor oxidativa mitocondrial en el músculo esquelético, lo que contribuye al aumento de la tasa metabólica basal, siendo responsable del hipermetabolismo.
¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, es decir, cuando es reciente la lesión, el aumento de la tasa de producción y oxidación de la glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactemia. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? En pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 a 25% de masa magra corporal. El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. Esta depresión proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como a una mayor incidencia de infecciones. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Se estima que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos. En el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0,2 gramos de nitrógeno por kilo al día, es decir, de 15 a 20 gramos por día. 5 alteraciones fisiopatológicas de los lípidos que se presentan en este tipo de lesiones es el aumento persistente en los niveles de glicerol, el aumento de la lipoproteína LDL, aumento de triglicéridos, descenso en los niveles de cuerpos cetónicos, aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, pero en cambio los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. Los micronutrientes que se ven alterados en la lesión térmica, la quemadura representa un modelo de estrés oxidativo con una depleción severa de las defensas antioxidantes endógenas por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas. En particular, de los micronutrientes antioxidantes que son el cobre, el selenio, el zinc, el boro, el bromo, el hierro, el yodo, y también se presentan deficiencias de vitaminas A, C, D y E. La vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica es la vía enteral y se recomienda iniciarla lo más pronto posible, preferentemente en las 24 horas de la lesión. Los 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional de manera precoz es que es capaz de modular la respuesta hipermetabólica cuando se administra de las primeras 6 a 12 horas, disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, aumenta la producción de inmunoglobulina, mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Se asocia a una reducción de las infecciones, con excepción de la neumonía nosocomial. Las contraindicaciones de la nutrición enteral, pues, está contraindicada cuando existe disfunción gastrointestinal o fallo intestinal. En esos casos se recurrirá a la nutrición parenteral. La ecuación adecuada para realizar el cálculo energético en el paciente adulto con lesión térmica es la ecuación de Toronto, en la que se toma en cuenta la ecuación de Harris-Benedict, más la temperatura, más los días posteriores a la quemadura, más la ecuación en la que se considera la cantidad de quemaduras según como se calculó anteriormente, y en niños se utiliza la fórmula de Schofield. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas y en qué porcentaje y gramos? De carbohidratos el porcentaje es de 45 a 50%,
o bien de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso al día. De lípidos es mayor de 30%, que es de 1 a 1,5 gramos por día. De proteínas del 20 al 25%, que significa 1,5 a 2 gramos por kilogramos al día. Los aportes de 10 micronutrientes para estos casos son la glutamina, el cobre, el selenio, el zinc, el cromo, la vitamina C, vitamina D, vitamina A y vitamina E. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.